Tema 6.1, fuego de derrame. Ya vimos en la clase anterior la definición de fuego de derrame, así que vamos a obviar ese tema. Lo pueden repasar, cualquier duda lo pueden repasar en la clase número 6. Vamos a centrarnos solamente en los requisitos para el extintor y en este caso los potenciales de extinción mínimo de los extintores para los riesgos leve, ordinario y extra están previstos por una tabla bastante similar a la tabla que vimos para fuegos clase A. Tenemos los tipos de riesgo, el potencial mínimo de extinción requerido y también el otro dato que aparece es la distancia, que acá nos da dos opciones de distancia, de 30 pies y de 50 pies. Si yo tengo extintores de mayor potencial de extinción, entonces me permite tener una distancia de recorrido al riesgo de 50 metros. Vamos a hacer unos pequeños análisis de esta tabla. Una pregunta que puede surgir: ¿a cuántos extintores hace referencia la tabla 6311, que es la que acabamos de ver? ¿Está haciendo referencia a 1, 2, 3, 4? Esto lo podemos dilucidar en este punto, en el 63111, donde dice que no deberían usarse dos o más extintores de menor potencial de extinción para cumplir con los requisitos de protección especificados en la tabla, salvo las excepciones que ya vamos a ver. Es decir, que la tabla me dice el potencial de extinción mínimo para un extintor. Para un extintor. No es que yo voy a colocar dos o tres extintores para cumplir con el potencial de extinción requerido por tabla. Es el potencial de extinción mínimo requerido para un extintor de acuerdo a la distancia de recorrido al riesgo. Punto 6313, distancia de recorrido. Es algo que ya lo vimos. Los extintores deberían estar ubicados de manera que la distancia de recorrido máximo no excedan aquella especificada en la tabla. Recordemos en este punto, ya que estamos, que para fuegos clase B, para riesgo clase B, la distancia de recorrido es la distancia de recorrido al riesgo, es decir, la distancia desde el el potencial fuego inflamable hasta el extintor. No es la distancia desde el que se encuentra un trabajador al extintor como los clase A. ¿eh? En este caso, repito, la distancia es desde el riesgo hasta el extintor. ¿Por qué? Porque en el caso de los fuegos clase B, la norma NFPA considera que los fuegos clase B están concentrados, ubicados en un punto determinado, mientras que los clase A los considera distribuidos por el piso de un sector. En el anexo E, en el punto 4.4 del anexo E, está un poco la explicación de por qué pasamos de 75 pies a 50 pies de recorrido. Y acá lo dice básicamente, ¿no? Porque los fuegos clase B alcanzan su intensidad máxima casi de inmediato, mientras que los fuegos A tienen un desarrollo más lento. Por lo tanto, el usuario de ese extintor portátil necesita tener el extintor y alcanzar el extintor en forma más rápida. Ubicación del extintor. Dentro de la distancia de recorrido, ¿dónde coloco el extintor? ¿Cerca del riesgo o más lejos del riesgo? Entonces el punto 4.5 del anexo E nos aclara un poco esta situación. El extintor puede ser colocado más cerca del riesgo que protege, hasta un punto donde el extintor mismo podría verse involucrado en el fuego o el acceso al extintor se ve dificultado debido a la llama, el calor o al humo. Es decir, lo voy a colocar dentro de la distancia de recorrido, 30 pies o 50 pies máximo, lo más cerca posible del riesgo, pero no a tal punto de que el incendio que tiene que apagar afecte la seguridad del extintor o haga que el mismo no sea accesible. Todo un área clase B. Como dije hace un ratito, para fuegos clase B, la norma NFPA los considera concentrados en un punto, pero el punto de la 4C del anexo E habla donde toda una sala o área
está representada por un fuego clase B, es decir, el fuego clase B está distribuido por todo un área, como por ejemplo un taller de reparación de extintores. Entonces dice, los extintores deberían estar colocados en intervalos regulares, de manera que la distancia de traslado máxima desde cualquier punto hasta el extintor más cercano no exceda la especificada en la tabla. Y dice también que puede instalarse un extintor para protección contra riesgos diversos siempre y cuando no se excedan las distancias de recorrido. Extintores de mayor potencial de extinción. Este punto nos está diciendo que se pueden instalar extintores portátiles de mayor potencial de extinción a lo establecido en la tabla, pero eso de ninguna manera implica que puedo excederme de la distancia máxima de recorrido, que son 30 pies o 50 pies de acuerdo al caso que estemos aplicando. Excepción número 1. Recordemos que la tabla me dice el potencial de extinción mínimo de acuerdo al recorrido para un extintor, es decir, el potencial que debe reunir cada extintor para fuego clase B. Ahora, ¿qué me dice esta excepción? Que yo puedo usar hasta 3 extintores de espuma triple F o triple FP de una capacidad de 2,5 galones para cumplir con los requisitos para riesgo extra. Entonces, para riesgo extra, donde yo tengo que seleccionar un extintor para clase B, puedo colocar hasta 3 extintores de espuma triple F de al menos 2,5 galones, es decir, del extintor de 10 litros para nosotros. Excepción número 2, igual que la anterior, pero en este caso aplicable a riesgo ordinario. Entonces me dice que puedo usar hasta 2 extintores de espuma triple F de capacidad de 1,6 galones para cumplir con los requisitos de riesgo ordinario. En vez de colocar un extintor de polvo químico seco del potencial de extinción que me pide la tabla, puedo colocar 2 extintores de espuma triple F de al menos un galón y medio, un galón y 1,6 galones, perdón. Excepción número 3, última excepción para este caso. La norma nos permite instalar extintores de menor potencial de extinción a los requeridos por tabla, pero no para cumplir con los requisitos de la tabla. O sea, puedo ponerlos como extintores adicionales para riesgos muy específicos dentro de un determinado área, pero no los puedo considerar como que van a cumplir o con eso voy a cumplir los requisitos que me está pidiendo la tabla 6311, salvo las excepciones que acabamos de ver.